Bienvenido, estratega, a este módulo de código mental. En este módulo vamos a encontrar un montón de herramientas, un montón de tips y un montón de estrategias que nos van a ayudar a romper con cada una de esas mentalidades que tenemos nosotros que no nos permiten avanzar, que son límite, que son obstáculo, pero que entendiéndolos y volviéndolas conscientes vamos a poder superarlos y vamos a tomar acción para que cada una de esas acciones, para que cada uno de esos códigos mentales puedan funcionar y puedan resolver situaciones que hoy tu empresa está viviendo. Vamos a comenzar. Sin más preámbulo, empecemos. Estratega, vamos a empezar entonces a preguntarnos de manera muy simple y muy genuina. De manera personal, tú ahí de manera íntima, ¿tendiste la cama esta mañana? ¿Eres capaz de lavar el plato en el que comiste? ¿O prefieres dejar arrumar la ropa en la silla de tu cuarto? Esas preguntas te las hago porque hacen parte de ese proceso mental que tenemos que comenzar a debatir. Ese es el punto neurálgico por el cual tenemos que empezar a trabajar de manera personal para proyectarnos a una empresa. Hoy quiero hablarle a esa persona que en este momento tiene la voluntad de crecimiento, tiene la voluntad de romper con todos y cada uno de esos esquemas mentales que no le permiten avanzar. Con esa persona que tiene una mente saboteadora, que tiene una mente procrastinadora, que no sabe cómo avanzar, que no sabe por dónde empezar, que tiene un montón de ideas y proyectos, pero no sabe ejecutar. Vamos a trabajar, estratega, para que esos proyectos, para que esa mente saboteadora rompa ese esquema que hoy tienes y podamos nosotros vencer y llegar al éxito, o por lo menos estar más cerca del éxito. Así que empecemos, estratega, con una herramienta fundamental y es poder ser conscientes a partir de la propia estrategia y de la propia experiencia que nosotros tenemos como personas o seres humanos. La pregunta de la cama, de tender la cama, la pregunta de lavar el plato, la pregunta de tener la ropa arrumada en una silla del cuarto, es una pregunta muy íntima que solamente tú sabes la respuesta. Esa pregunta nos debe llevar a nosotros a romper con esas pequeñas batallas que diariamente tú comienzas a sobrevivir o comienzas a sobrellevar. Esas batallas nos deben llevar a nosotros entonces a tener pequeñas victorias. Cuando yo me levanto de la cama y lo primero que hago es tender mi cama, estoy haciendo la primera acción del día y estoy siendo victorioso ante esa primera acción. ¿Cuál es la actitud de la mente ganadora? Es que cuando yo puedo superar esa primera batalla, yo voy por más. Voy a alcanzar otra meta, voy a alcanzar otro objetivo aún más grande que tender la cama. Y por eso, cada una de las acciones que nosotros debemos comenzar a desarrollar deben estar planteadas a partir de esas pequeñas victorias, que son para nosotros los insumos para crecer. Por eso cuando tú llegas a tu empresa y estás desanimado, no tienes aliento, no tienes ganas, no tienes fuerza, no tienes voluntad, quizá hoy comenzaste con el pie izquierdo. No tendiste la cama. Dejaste un arrume de trastos en la casa. Quizá tienes la casa en un desorden. Eso hace parte justamente de esas pequeñas victorias que no te han podido dar satisfacción de cumplimiento. Por eso es importante que comencemos nosotros a ganarnos confianza en cuanto al aspecto personal. Yo quiero que hagamos un ejercicio corto y que comencemos a pensar cuántas veces nosotros nos hemos fallado. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido avanzar en el tema, pero nos quedamos estancados? Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy práctico y quiero que tengas a la mano papel y lápiz, porque vamos a hacer una lista completa donde vas a poder evidenciar cada una de las situaciones con las que tú has podido vivir y no has podido trabajar, porque son situaciones que no te han permitido avanzar. Así que
vamos a darle fuego. Estratega, entonces vamos a comenzar a darle fuego con este ejercicio práctico. Es un ejercicio donde tú vas a conocer y a conocerte cada una de esas dificultades o cada uno de esos aspectos que tenemos que comenzar a trabajar. Vamos a hacer una lista. En esa lista de cosas, cuando estés listo, vas a comenzar a mirar qué has dejado de hacer. Entonces, aquí quiero que comencemos a avanzar para que comencemos a proyectarnos cómo avanzar en el tema de nuestra mentalidad. Vamos a realizar un ejercicio práctico dentro del diagnóstico y este diagnóstico nos va a arrojar dónde estamos realmente atascados. Vamos a pensar y vamos a escribir a modo de lista 5 acciones que íbamos a hacer, pero no hemos hecho. Ese tipo de cosas que has querido hacer. Pueden ser cosas personales, pueden ser cosas familiares, pueden ser cosas amorosas o incluso cosas o aspectos profesionales o del trabajo. 5 cosas que ibas a hacer pero no has hecho. Por ejemplo, yo he querido ir al gimnasio, pero no he podido ir al gimnasio. Por ejemplo, yo he querido madrugar todas las mañanas a caminar, pero no he querido levantarme a madrugar y caminar. Por ejemplo, yo he querido leer diariamente unas páginas de un libro, pero no he podido trabajar en la lectura. Así que vamos a pensar, estratega, y vamos a escribir. Evidentemente, esa lista de cosas, las sugerencias son 5, pero que tú puedas escribir y desahogarte. Escribe la lista de cosas que ibas a hacer, pero no has hecho. A renglón seguido o al frente, vas a escribir una razón real de por qué no lo has hecho. No he leído porque me ha dado pereza. No he salido a caminar en las mañanas porque prefiero quedarme durmiendo. No he empezado el gimnasio porque me da flojera. Ese tipo de razones debes tenerlas en cuenta y debes colocarlas al frente de cada una de las acciones que querías hacer pero no has hecho. Y finalmente, vamos a escribir al frente de cada una de esas acciones y justificaciones, vamos a escribir qué sentimiento te surge a partir de esa acción que no pudiste elaborar. Por ejemplo, yo no poder salir a caminar en las mañanas cuando madrugo me genera frustración. Me puede generar tristeza, me puede generar quizá desesperación, me puede generar incluso algo de dolor. En fin, cada uno de ustedes va a empezar a pensar y a elaborar esa lista para que tengamos insumos para trabajar en tu mentalidad. Si es necesario, pausa este módulo para que pienses con tranquilidad y avancemos en el tema de la elaboración de la lista. Vamos a comenzar a pensar no solamente en esa lista de acciones que ibas a hacer pero no has podido hacer porque ya sabes qué te hacen, qué te suscitan, qué te hacen sentir. No nos vamos a quedar ahí. La idea es que evidenciándola y escribiendo cada una de esas acciones, nosotros podamos minimizar el dolor o el sentimiento que nos hacen pasar. Es decir, la psicología nos dice que si yo tengo la habilidad de escribir lo que siento y lo que me genera, yo voy a tratar de minimizar ese aspecto que me roba la paz y voy a entender que ese problema no es más grande que yo. O que esa situación que no he podido superar no es más grande que yo. Y voy a tener las herramientas para abordarla, para continuar y para comenzar a trabajar en ese libro que no has empezado a leer. Y vas a comenzar a trabajar en ese proyecto del que tanto quieres. O vas a empezar a trabajar en tu mentalidad y vas a empezar a fortalecer las madrugadas para salir a caminar. Ese tipo de acciones, ese tipo de situaciones que nos llevan a una mejor control, a un mejor nivel de mentalidad, nos van entonces a permitir superar
los 7 miedos, que ya te voy a explicar cuáles son. En primer lugar, debemos dejar claro que todos y cada uno de nosotros a la hora de emprender y a la hora de lanzarnos en este mundo empresarial, vamos a tener miedo. Es natural tener miedo, porque el miedo hace parte de nuestra humanidad. Pero el manejo al miedo debe ser tan inteligente como la capacidad que yo voy a tener de solucionar cada uno de esos aspectos que me generan miedo. El primer miedo del que vamos a hablar, que son los 7 miedos que nos paralizan, ese primer miedo es el miedo a la visibilidad. ¿Sí? A la visibilidad. Me da miedo que me juzguen. Me da miedo ser evidente. Me da miedo estar en el punto neurálgico para que la gente hable de mí. Ese miedo me va a poner a mí en una situación de juicio. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? El cerebro nuestro es un cerebro que está adaptado también de manera primitiva y no va a distinguir entre que nos están criticando o que nos están juzgando o que están hablando bien o mal. No, para él sigue siendo un juicio. Y ese tipo de miedos nos van a robar a nosotros la paz de poder avanzar hacia el éxito. Así que, estratega, te recomiendo que elimines el miedo a la visibilidad. ¿Cómo lo podemos eliminar? Reencuadra de tu mente la capacidad que tienes de éxito o el gran deseo que tienes de llegar lejos. Si tú puedes visualizarlo, si tú puedes imaginarlo, lo puedes crear, lo puedes tener. Cuando yo tengo la capacidad de mirar el éxito y el punto exacto al que quiero llegar, entonces yo voy a tener la capacidad de lograr los objetivos y de saber que necesito que me miren, de saber que necesito que sea visible mi negocio, mi proyecto, mi empresa, todo lo que yo tengo. Porque cuando yo estoy en el punto exacto de la visibilidad, me va a permitir a mí avanzar y estar más cerca del éxito al que quiero llegar. Entonces, ese miedo nos va a llevar a una inseguridad, pero debemos empezar a trabajar en la seguridad de mi producto, en la seguridad de mi proceso, en la seguridad de mi proyecto, incluso en la seguridad de mi servicio, para yo poder tener la plena confianza de que lo que estoy ofreciendo es real. El segundo miedo, el miedo al fracaso. Muchos de nosotros, empresarios, le tenemos miedo a fracasar. Cuando lanzamos un nuevo producto, cuando lanzamos una empresa, cuando queremos llegar a un nuevo empleo, cuando queremos lanzar algo diferente, tenemos miedo a fracasar. Pero recuerda que los abuelos y los ancestros decían, nadie gana una gallina si no arriesga un huevo. Así que nosotros debemos comenzar a tener cada uno de los aciertos que tenemos con claridad hasta hoy para saber decir que vamos a avanzar. Es decir, no todo está escrito y debemos comenzar a avanzar en ese proceso de la meta, del objetivo al que nos vamos a trazar. No todo va a resultar bien, no todo va a resultar como lo tienes dentro de tu mente o como quieres que resulte. Pero ese miedo al fracaso nos va a llevar a solucionar preguntas, a solucionar dudas, incluso a actuar en medio de situaciones. Cuando yo tengo la posibilidad de visibilizar un fracaso, yo voy a tener no solo un plan, yo voy a tener muchos planes para tener una salida. Entonces, si yo quiero lanzar un negocio y comienzo con mi proyecto, pero siento que mi proyecto no está por buen camino, yo tengo que buscar otras alternativas y no puedo quedarme manicruzado esperando a que suceda un milagro. Porque tienes simplemente miedo a fracasar. Porque ¿qué pensarán de mí si yo abandono este negocio? Porque ¿qué pensarán de mí si yo no prospero con esta situación? Ese tipo de acciones nos deben de llevar a nosotros a romper con el miedo del fracaso. Cada uno de nosotros está sometido a esa situación. En cualquier aspecto de negocios, a nivel personal, a nivel familiar, estamos sometidos a que puede funcionar como puede que no.
Y ese tipo de acciones nos deben llevar a nosotros a avanzar, no paralizarnos. Estratega, la vida es como un ajedrez. Cada uno de nosotros tiene unas fichas y esas fichas nos deben llevar a ciertos movimientos hasta alcanzar el jaque mate. Cuando nosotros creemos que todo esté perdido, debemos analizar las fichas y saber qué ficha debo mover y en qué lugar estratégico. Porque si yo lanzo de una y me voy de una con el rey a hacer jaque mate, quizá puede suceder lo que yo no quiera que suceda. Y ahí es donde tenemos que comenzar a romper el miedo al fracaso. Y esa es la entrada a la tercera fase de ese tercer miedo, y es el miedo al éxito. Cada uno de nosotros no está preparado para llegar al éxito. Queremos llegar, anhelamos con llegar, pero no estamos preparados para ello. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Queremos ser influencer y ahora con toda esta marea de la era digital, hay muchos jóvenes que desean ser influencer, reconocidos, personas que tienen muchos seguidores y que influyen en la decisión de los demás. Pero ¿saben qué? Nadie habla del miedo que puede suceder a la hora de llegar a ser influencer. Vas a tener haters. Es decir, vas a tener personas que te van a criticar, que te van a poner en duda, que van a poner en duda todas y cada una de tus acciones, van a poner en duda cada uno de tus proyectos, cada uno de tus procesos, si tienes empresa, tus productos, tus servicios. Y eso hace parte del crecimiento. Eso hace parte del éxito, porque nosotros también tenemos miedo al éxito. Romper con ese miedo del éxito nos debe llevar a nosotros a saber que estamos creciendo. Que si nosotros no estamos conformes con quedarnos en el mismo lugar es porque necesitamos avanzar y necesitamos comenzar a crecer para poder mostrar unos nuevos resultados. Cada vez que nosotros podemos avanzar dentro del proceso de los miedos, encontramos otro miedo fundamental y es más conocido a nivel psicológico como el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es esa voz que yo tengo a nivel interno que siempre pone en duda lo que yo soy. Es decir, si yo tengo un producto que vale 500.000 pesos, tengo un servicio que vale 500.000 pesos, siempre el síndrome del impostor aparece como, si serás tan bueno para que alguien te pague eso. ¿Quién soy yo para realmente cobrar ese tipo de tarifas? Y si la gente descubre que yo no soy lo realmente suficiente para ese tipo de habilidades. Ese tipo de pensamientos son emergentes de un síndrome del impostor. Y esos miedos comienzan a paralizarnos. Pero tranquilo, que no todo está perdido. Hay ciertas acciones que nos permiten a nosotros avanzar en el proceso para romper ese síndrome del impostor. Y aquí vamos a dar paso a una estrategia fundamental que nos ayuda entonces a encontrar las 5 verdades que el impostor no quiere que sepas. La primera es que siempre que a nosotros llega un pensamiento rumiativo en cuanto al aspecto de nuestros proyectos, de nuestra empresa, de nuestra familia, de nuestra pareja, es que siempre estamos en periodo de crecimiento. Es decir, un pensamiento con inclinación a síndrome del impostor es un pensamiento que nos debe hablar de crecimiento. Es decir, nos debe decir que estamos saliendo de la zona de confort. Y eso es bueno. La segunda verdad es que sentirse impostor significa que tenemos conciencia en nuestro campo. Yo no puedo hablar de matemáticas si no sé de matemáticas. Pero si tú eres experto en cierta área de la comunicación y tienes dudas de tus habilidades en esa área de comunicación, entonces lo mejor es que comiences a evidenciar que de verdad eres bueno, que ese es tu camino, que esa es tu área y que eres bueno para eso. Y por aquí vienen
otro tipo de creencias dentro de esos miedos paralizantes. Y aquí viene la creencia número 5 y es una creencia limitante con el dinero. Y aquí quiero sostenerme un poco estratega. ¿Qué es una creencia limitante del dinero? Una creencia limitante del dinero es justamente esas creencias con las que nos crían, con las que nosotros comenzamos a crecer pensando de que el dinero no es para nosotros, de que no estamos diseñados para recibir cantidades grandes de dinero, de que los negocios millonarios no son para nosotros, de que tener empresa quizá no es para nosotros, de que lanzar productos y lanzar servicios no es para nosotros, de que el dinero es muy difícil de conseguir, de que cobrar mucho es para otro tipo de personas, de que yo no estoy preparado para manejar una empresa. Ese tipo de creencias han surgido justamente desde la era en que nosotros nacimos, porque nos hacen creer que no estamos adaptados o no estamos preparados para crecer con el dinero. Y aquí quiero ser muy enfático en lo siguiente. El dinero cumple una tarea específica y es justamente tener un ciclo dentro de la sociedad. El dinero es cíclico y por eso cada vez que tú vayas a comprar, cada vez que tú vayas a pagar, cada vez que tú vayas a cancelar alguna factura o vas a comprar algo, no piensa en la plata que se va a gastar. Piensa en que vas a bendecir con abundancia a la persona que recibe. Y eso de manera mental nos va a ayudar a retornar en abundancia. Es decir, lo que yo entrego hoy lo voy a recibir mañana, porque hace parte del ciclo justamente que cumple el dinero. Miren, yo les voy a contar una experiencia muy personal y aprovecho este espacio para hacerlo. Yo tengo amigos, uno en particular, que tiene su salario común y corriente. Y él, a la hora de recibir su salario, amarra el dinero y por decir algo, lo sostiene hasta más no poder. Es decir, lo estira de manera extraordinaria. Cuando una persona no deja fluir el dinero, ese dinero se va como agua entre los dedos. ¿Por qué? Porque el dinero fluye. El dinero está diseñado justamente para fluir. Y así como yo lo entrego, va a volver nuevamente a mis manos. Y eso hace parte del ciclo natural del dinero, del mecanismo de la economía, porque nosotros estamos justamente diseñados para bendecir con abundancia y recibir con abundancia. Entonces, una de esas creencias limitantes con las que nosotros crecemos es justamente pensando que el dinero no es para nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar con esfuerzo y a pagar lo justo que es de acuerdo a ese esfuerzo, comenzamos entonces nosotros a retornar lo que realmente queremos. Y eso nos da paso a una sexta creencia. Y es la creencia de, ya les voy a decir, perfeccionamismo paralizante. ¿De qué se trata el perfeccionamismo paralizante? Cuando yo necesito tenerlo todo exacto, perfecto y excelente para comenzar a trabajar. Es decir, yo no he grabado mi primer video de TikTok o de Instagram porque no tengo una cámara profesional, porque no tengo un kit de luces, porque no tengo un kit de micrófonos. Y postergo y postergo y postergo y postergo. Pero he olvidado que siempre tengo en mis manos un celular con cámara. Y ese tipo de herramientas nos ayudan a tener que a nivel psicológico nosotros empecemos a trabajar con algo que se llama acciones masivas imperfectas. ¿Qué son las acciones masivas imperfectas? Las acciones masivas imperfectas son las que nos permiten grabar videos sin tener equipo de luces, sin tener la cámara profesional, sin tener el kit más profesional de micrófonos. Ese tipo de acciones masivas imperfectas nos van a acercar aún más a ese éxito que queremos. No esperes a tener la cámara profesional. No esperes a tener el equipo de luces. No esperes a tener el equipo profesional que te esté grabando. No, actúa ya y actúa ahora.
porque hace parte de esas acciones que debes empezar a implementar para comenzar a tener ese éxito que quieres. Ese perfeccionamismo paralizante nos lleva justamente a no tomar acción, porque no tengo la máquina que necesito, porque no tengo el equipo que necesito, porque no tengo el equipo tecnológico que necesito, porque no tengo el computador que necesito. No, actúa con lo que tienes y comienza a trabajar con lo que ahora tienes como herramienta para llegar justamente a acercarte al éxito que quieres lograr. Y eso nos da paso al séptimo miedo, y es el miedo de identidad de empleado. Quiero empezar este miedo con una historia muy particular. Y además voy a hacerte una sugerencia, una lectura recomendada, la carta a García. No te voy a contar mucho acerca del texto, pero sí te voy a contar una anécdota con la que finaliza la carta a García. Resulta que un empleado va donde su jefe y le dice, jefe, yo quiero tener un aumento salarial. Llevo 25 años trabajando en la empresa. Estoy esforzándome demasiado. He hecho muchísimo por la empresa. He desgastado horas. He dejado a mi familia. He trabajado muchísimo por todo lo que tenemos como estructura de empresa. Y creo que merezco un salario mejor. Pues bien, él se ha dado cuenta que ha llegado un nuevo empleado y que ese empleado gana el doble de lo que él gana. Y él le quiso decir que quiere ganar lo mismo que ese nuevo empleado. El jefe, de manera muy inteligente, le dice, perfecto, vamos a hacer una prueba. Quiero que vayas donde el señor que vende naranjas en la esquina y le preguntes cuánto valen las naranjas. La persona fue hasta la esquina y preguntó cuánto valen las naranjas. Y trae la información. La información es concreta. Jefe, las naranjas valen 2.000 pesos. Cuando el jefe recibió la respuesta, inmediatamente llamó al nuevo empleado, el que gana el doble, y le dice, quiero que vayas a la esquina y le preguntes a ese señor que vende naranjas cuánto valen las naranjas. Y ese empleado fue y trae la información. Cuando trae la información, le dice, jefe, las naranjas valen 2.000 pesos la unidad. Te las dejan, la docena te la dejan en tanto, el bulto te vale tanto y si necesitas domicilio, el domicilio vale tanto. Esas naranjas están diseñadas para jugo de naranja, pero si necesitas otro tipo de productos como manjares, puré o postres, tenemos otro tipo de naranjas. Entonces, si necesitas algo, aquí está el número del señor. Yo quiero que comiences tú a sacar como moraleja cuál de los dos empleados va más allá. Y puede que las dos respuestas sean correctas, sí, pero una tiene más contexto que la otra. La pregunta es sencilla, pero la respuesta no es la misma. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar con la identidad de un empleado. Debemos ir más allá. No debemos comenzar a trabajar solamente con lo que nos limitan a hacer, ¿cierto? Cuando nosotros comenzamos a trabajar con un equipo que empieza a dar más de lo que tiene, empezamos entonces a retornar unos resultados que no son propiamente resultados propios, pero que ese equipo de trabajo nos van a llevar justamente a ese éxito. Es por eso que necesitamos una persona que sea eficiente, una persona que proponga, una persona capaz de resolver problemas, capaz de resolver inquietudes, capaz de ir más allá, capaz de decir, tengo este problema, pero puedo solucionarlo con esto. Voy a lanzar esta propuesta. Cuando nosotros nos rodeamos de ese tipo de personas, podemos entonces apalancarnos con una confianza segura y podemos entonces lanzar nuevos productos. Podemos entonces lanzar nuevas ofertas. Podemos entonces trabajar incluso con las habilidades que tus empleados tienen. Pregúntate hoy, ¿cuántos de esos empleados tienen habilidades artísticas y tú no lo sabes? ¿Cuántos de esos empleados tienen habilidades quizá para aparecer enfrente de una cámara y tú no lo sabes?
¿Cuántos de esos empleados tienen hoy el deseo de querer aprender a manejar una cámara y tú no lo sabes? Quizás sea el momento de empezar a trabajar con las habilidades y los gustos que cada uno de sus empleados tienen, para no comenzar a atormentar a una persona que de pronto no desarrolla la actividad como debe ser, pero que tiene otras habilidades y lo hace con pasión. Cuando nosotros trabajamos en equipo y fortalecemos no solamente nuestra mentalidad propia y personal, sino que eso lo proyectamos a nivel de equipo, nosotros vamos a poder estar más cerca del éxito que queremos. Es por eso que también este mensaje no va solamente para ti, empresario. No va solamente para ti, estratega, o para ese equipo de socios, no. Este tipo de herramientas también deben lanzarse para nuestro equipo de trabajo. Y es aquí donde nosotros empezamos a trabajar con fuerza, porque es que si yo quiero este mes o este año terminar el año con un sueño que tengo en mente y es convertirme en el líder del equipo de ventas, yo tengo que trabajar para eso. ¿Y qué voy a hacer para ser el líder de ventas? Tengo que empezar a proponer, tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a mostrarle a mi jefe que yo soy la persona idónea para ese puesto. Es por eso que debemos empezar a romper con los esquemas que hoy nosotros tenemos, que también son miedos paralizantes y que así como nosotros hoy evidenciamos cuáles son nuestros miedos, nuestro equipo también tiene miedos paralizantes. Y este es el paso para avanzar en una siguiente fase. Y es poder encontrar cuál es ese hackeo que vamos a hacer de manera clara y concreta a la neurociencia del bloqueo. Porque aquí nosotros vamos entonces a comenzar a evidenciar que hay pensamientos que sabotean nuestro éxito. ¿Cuántas veces has podido triunfar, pero tú dices, no es para tanto? Pero tú dices, no lo merezco. Pero tú dices, no, pero es que me ayudaron. No, pero es que este mérito no es tanto para mí. Ese saboteo a nivel cerebral, nosotros debemos comenzar a trabajarlo para llegar justamente a ese jaque mate cerebral y decir, yo tengo evidencia de que soy bueno para esto. Yo tengo evidencia de que mi talento va más allá. Yo tengo evidencia de que puedo lograr objetivos mucho más grandes. Estratega, quiero explicarte cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano funciona de la siguiente manera y tiene tres fases fundamentales. Tiene la corteza prefrontal, tiene el sistema límbico a partir de la amígdala y tiene el cerebro reptiliano, que es el tronco encefálico, que es lo que conecta nuestro cerebelo con la columna vertebral. Esas tres fases o esos tres sistemas nos ayudan a entender cómo actuamos nosotros. Y aquí te lo voy a explicar de manera concreta. La corteza prefrontal es la que nos va a ayudar entonces a evaluar, a razonar, a conseguir ventajas, desventajas, a tomar razón en cuanto a decisiones que tengamos que tener. Porque es la que nos va a ayudar a planificar nuestro futuro, pero también entender todo el sistema límbico y la amígdala que se aloja dentro del cerebelo nos ayuda a entender o a captar para qué está diseñado ese aspecto o ese lugar del ser humano. Ese es el centro de las emociones. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a desarrollar una serie de actitudes que para nosotros son, por llamarlo así, primitivas, pero que nos permiten tener acciones en cuanto a estímulos. Por ejemplo, una pareja de esposos que apenas acaba de tener su bebé evidencia que cuando el niño llora, la mamá se levanta, pero el papá sigue durmiendo. Eso no es signo simplemente de pereza, es signo de que el sistema límbico de esas personas está diseñado primitivamente para actuar de acuerdo a amenazas diferentes. La amenaza que percibe la mamá con el llanto del niño es una amenaza interna de hogar, la cual ella tiene habilidades para resolverla. Pero cuando sienten que están abriendo la puerta del garaje, esa persona que escucha ese tipo de amenazas a nivel externo es el hombre.
porque él está diseñado morfológicamente para atacar ese tipo de estrategias o amenazas que en este momento ponen en peligro su vida y la de su familia. Es por eso que entender el sistema humano nos permite a nosotros saber cómo abordar el tema de compra, cómo percibir una marca o cómo quiero que los clientes perciban mi marca. Y de ahí llegamos al cerebro reptiliano, que es el tronco encefálico que comunica el cerebelo con la columna vertebral. ¿Qué hace ese tronco encefálico? Ese tronco encefálico nos permite a nosotros actuar de acuerdo a ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando tú estás en medio de un robo, tú puedes actuar de dos maneras. Puedes estar en shock o incluso puedes pegarle al ladrón. Puedes salir a correr detrás del ladrón o puedes huir o entregarle todo. Y a partir de esas acciones que se toman a partir del cerebro reptiliano o el tronco encefálico, nosotros empezamos a tomar acción de acuerdo a ciertas actitudes. ¿Para qué es importante esto? Para nosotros saber cómo actúa el cerebro humano a la hora de comprar. Cuando una mujer va a comprar alguna prenda, pues termina midiéndose un montón de ropa que no necesita y no compra nada. Pero cuando un hombre va a medirse o va a comprar una prenda, va por esa prenda y compra esa prenda. Esto es el resultado justamente de cada una de las acciones que nosotros como personas morfológicas estamos diseñados para actuar. La mujer actúa de una forma y el hombre actúa de otra. ¿Eso para qué nos sirve? Justamente para vencer cada una de las creencias limitantes, de los problemas limitantes o de los pensamientos rumiativos que tenemos que no nos permiten avanzar. Y es por eso que aquí les voy a compartir los 5 tipos de creencias limitantes que nosotros tenemos y que pueden afectarnos de manera clara y específica. El primero es un tipo de creencia limitante de capacidad, es decir, pongo en duda las capacidades que tengo como persona. El segundo, de merecimiento, es un pensamiento limitante porque no lo merezco. Entonces me siento indigno porque siento que eso no es para mí. El tercero es un pensamiento limitante sobre el dinero, porque pienso que ese dinero que estoy cobrando quizá no merezco ese tipo de dinero. No puedo cobrar, no puedo tener esa tarifa. El cuarto es sobre el éxito, porque de pronto estoy pensando en ese pensamiento limitante de que el éxito es para otras personas y yo no estoy diseñado para el éxito. Y finalmente, el pensamiento limitante de identidad. No reconozco lo que soy, no reconozco el talento que tengo. Y eso me lleva a poder transformar esa creencia limitante a partir de 4 pasos fundamentales. La primera es comenzar a inspeccionar. Es muy importante que cada una de esas acciones que nosotros comenzamos a tener, las inspeccionemos de manera muy clara y muy precisa. Debemos escribir en un papel, ahí hagamos el ejercicio práctico en nuestra agenda, escribamos por qué nosotros somos buenos o por qué comenzamos nosotros a pensar que tenemos algunas actividades que no nos permiten avanzar. Entonces, escribe esa creencia limitante en un papel, esa creencia que va de pronto ligada al dinero, que va de pronto ligada a la capacidad, escríbela en un papel. El segundo paso es que empieces a cuestionarla, si eso realmente es verdad. Piensa si eso es verdad. Cuando pasas a un tercer filtro, estamos hablando de buscar evidencia en tu recuerdo de lo contrario. Te voy a poner un ejemplo. Toda la vida yo he trabajado con el arte, pero nunca me había denominado como artista. Entonces, eh, en cierto momento de la vida, comenzaba a pensar, no, nadie me pagaría por eso. No, esto no es tan bueno como para alcanzar el éxito desde el arte. Pero cuando comienzo a evidenciar cada una de las acciones que las personas o el entorno tienen con ese mismo arte, yo comienzo a evidenciar que tengo habilidades artísticas. Porque quizá un amigo me dice, ¿cuánto vale tu cuadro?
Porque quizá algún familiar me dice, quiero comprar tu cuadro. Porque quizá algún amigo me dice, elabórame un cuadro así, que quiero un cuadro de estos. Y esas evidencias me permiten a mí denominarme como artista. Entonces es romper con la creencia limitante de que si no tengo un título de artista por una universidad, entonces no soy artista. No. Si tengo la evidencia clara de que yo soy bueno para el arte, soy bueno para el arte y nadie lo puede discutir. ¿Qué hacen las universidades? Perfeccionar tu técnica, perfeccionar el arte, dirigir tu vocación, pero nosotros necesariamente nacemos intrínsecamente con una necesidad de éxito. El paso 4 es avanzar hacia ese paso de identidad, es decir, instalar en nuestra mente la nueva creencia y saber que yo soy artista. Estratega, hay tres capas que nos ayudan a diferenciar la identidad que nosotros tenemos como personas. Y esas tres capas están basadas en tres hechos fundamentales. Primero, lo que hago. Segundo, lo que tengo. Y tercero, lo que soy. Es decir, lo que hago, lo que tengo y lo que soy nos deben identificar a nosotros como el ser, como identidad, el hacer como acciones masivas imperfectas y el tener como los resultados de todo ese conjunto de acciones que yo comienzo a ejecutar. Es por eso que lo que hago me lleva a lo que tengo y lo que tengo me lleva a lo que soy. Estratega, te voy a regalar la regla de oro para activarnos. Es la regla de la activación. Si nosotros comenzamos a trabajar y comenzamos a trabajar dentro de nuestra mente, hay una regla fundamental que es la regla de los 10, 10, 10. ¿En qué funciona esta regla? Comienza a pensar ante cualquier decisión que te genere ansiedad, que te genere inquietud, preguntas, dudas, sugerencias, hazte estas tres preguntas y háztelas como un filtro. Primera pregunta, ¿cómo me voy a sentir respecto a esta decisión dentro de 10 minutos? Segunda pregunta, ¿cómo me voy a sentir respecto a esta decisión dentro de 10 meses? Y la tercera pregunta, ¿cómo me voy a sentir respecto a esta decisión durante los próximos 10 años? Esas actitudes dentro de la regla 10, 10, 10 nos van a llevar a tomar mejores decisiones. Estratega. Quiero recomendarte algunas lecturas, algún material audiovisual que va a ser de gran ayuda. En pantalla va a ir pasando los nombres de algunos libros recomendados. Esos libros son fundamentales a la hora de comenzar a construir nuestra mentalidad estratégica, nuestra mentalidad millonaria, nuestra mentalidad de éxito. Y son libros que nos pueden ayudar con el tema de la identidad de propósito, el dinero y la abundancia. Hay algunos que hablan de acciones y hábitos. Hay algunos que pueden incluso ayudarnos en el tema personal, en el tema de la resolución de problemas y conflictos a nivel interno. Te lo recomiendo. Finalmente, quiero también pasarte una guía práctica de videos y recursos digitales para que puedas tener material audiovisual que enriquezca tu mentalidad. Quiero pasarte algunos videos TED de charlas o sesiones que han sido ganadoras y han sido suficientemente poderosas, no solamente para ayudar a personas que asistan a ese tipo de conferencias, sino que hoy están disponibles en nuestra web y pueden ayudarte a fortalecer tu mentalidad. Finalmente, quiero encontrar contigo algunos documentales y series que pueden ser para ti ganadoras y pueden también ayudarte a fortalecer el aspecto mental, mejorar cada una de esas herramientas fundamentales que hemos podido trabajar en este módulo para que puedas alcanzar el éxito o por lo menos acercarte a él. Adicionalmente, quiero compartir contigo unas herramientas didácticas que son de alto impacto que nos han ayudado muchísimo a fortalecer nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo para alcanzar objetivos fundamentales que queremos trazarnos.
El primero es comenzar a construir un diario de identidad. ¿Qué es un diario de identidad? Es una agenda física donde yo voy a trabajar la escritura a partir del desahogo mental. Es decir, voy a canalizar todas mis emociones, fuerzas, proyectos, canalizar cada una de las situaciones que vivo en el día a través de ese diálogo que voy a tener frecuentemente con esa libreta. ¿Qué voy a almacenar ahí? Voy a comenzar a poner datos, voy a comenzar a hablar conmigo mismo. El diálogo no tiene que tener estructura, basta con que puedas usar ese mecanismo para bajar los niveles de estrés, para bajar los niveles de saturación y poder comenzar a tomar decisiones mucho más acertadas. Ese tipo de herramientas dentro de ese diario de identidad nos van a ayudar entonces a fortalecer la mentalidad, a fortalecer el manejo de emociones y poder tener mucho más claridad a la hora de relacionarnos quizá con nuestra pareja, con nuestros hijos o incluso a tomar mejores decisiones. También te voy a compartir un tablero de identidad visual, algo así como un vision board o un mapa de sueños. Pero este mapa de sueños que yo te quiero proponer no es un mapa de sueños convencional, donde tú pones tu casa, tu carro y el viaje de tus sueños. No, también hace parte de esa identidad visual, pero quiero que comiences a visionarte con ese tipo de cosas que hoy no tienen precio, pero son de mayor valor. Por ejemplo, ¿quieres lograr la felicidad y qué te hace sentir feliz? Ponlo ahí. ¿Quieres alcanzar la meta de la satisfacción, de la autorrealización? ¿Qué te hace sentir realizado? Entonces, si por ejemplo trabajas para una empresa y quieres alcanzar ser director de ventas, entonces comienza a trabajar para ello y ponlo en tu vision board. Ese tipo de acciones, ese tipo de metas que nos trazamos y no tienen valor, no tienen precio, son las que nos van a mover día a día a trabajar mentalmente y físicamente para alcanzarlo. Además de todo esto, quiero que comiences a elaborar una caja de victorias. ¿Qué es la caja de victorias? Es un almacenamiento pequeño donde vas a comenzar a adquirir elementos que recuerdes de manera material, elementos pequeños que tú puedas recordar con victorias que puedas asemejar. Es decir, cerré un negocio millonario, voy a guardar mi reloj de arena porque este reloj estaba en medio de la reunión. O guardé algún dije que recuerdo que cuando salí de la reunión me lo encontré en el piso. Ese tipo de acciones de guardar esos triunfos que yo comienzo a tener en mi vida me van a llevar a que cuando tenga algún nivel de frustración o algún nivel de insatisfacción personal, visito mi caja de éxitos o mi caja de victorias y voy a encontrarla repleta de cosas que me van a recordar victorias grandes que para mí son importantes. Recuerda, estratega, que cuando empezamos este módulo, empezamos con victorias pequeñas, victorias de tender la cama, de poder lavar la loza. Y ahora estamos hablando de una caja de victorias que nos llevan a tener unos retos o unas metas a nivel empresarial. Esa caja de victorias debes empezar a trabajarla. No necesariamente tiene que ser una caja de victorias para tu empresa, no, es propia, es personal y todo lo que converge en ti puede caber en esa caja de victorias. Finalmente, quiero que lleves también a la práctica auditorías semanales. Piensa en lo que no has podido realizar y que necesitas hacer. Piensa en aquellas acciones masivas imperfectas. Piensa en aquellas actitudes que necesitas comenzar a desarrollar para poder estar más cerca del éxito. Hazte auditoría y comienza a pensar de manera intrínseca, de manera personal, que tú estás diseñado para el éxito. Finalmente, quiero proponerte meditaciones guiadas. Algunas personas pueden compartirlas o no de acuerdo a la religión que profesan, pero la meditación siempre va a ser un camino espiritual que nos acerca a la tranquilidad y la paz. Si tú lo quieres realizar,
Te invito para que visites algunas páginas de meditaciones guiadas y puedas alcanzar la plenitud y la paz que quieras lograr para llegar quizá a ese éxito o tomar mejores decisiones. Comenzamos a hablar de interrumpir el pensamiento autosaboteador. Y es aquí donde yo necesito que tú, estratega, pongas demasiada atención, porque vamos a tener que romper y salir de la zona de confort para comenzar a tener técnicas claras que funcionan en ese mismo momento que nos llevan a pensar que no somos buenos para lo que estamos haciendo. Y ese tipo de técnicas son, por ejemplo, la primera, la técnica del freno físico. ¿En qué consiste esa técnica del freno físico? Es decir, en voz alta, tú mismo para. El movimiento físico automáticamente se interrumpe. Es decir, cuando tú comiences a pensar en mente saboteadora, háblate a ti mismo y di para. La segunda técnica es la pregunta disruptiva. Cuando llegue algún pensamiento saboteador a tu mente, hazte inmediatamente una pregunta disruptiva. Y es, ¿esto es verdad? ¿Esto es una verdad absoluta? Inmediatamente comienza a cuestionar ese pensamiento saboteador y comienza a disiparlo, dándole evidencia de que no es cierto. La técnica número 3 es cambiar literalmente de canal. Es decir, muévete físicamente y cambia literalmente de canal. Mueve los ojos hacia otro lado, disipa la mente cuando llegue algún pensamiento saboteador y comienza a cambiar la página. Y no alimentes ese pensamiento saboteador. La técnica número 4 es la respiración. Si en algún momento llega ese pensamiento saboteador, respira profundo y comienza a pensar en lo positivo que puedes lograr ser. Comienza también a disipar ese pensamiento saboteador a partir de la paz y la tranquilidad que puedes alcanzar con un sistema de respiración y de pronto puede servirte quizá tener una cuenta regresiva de 10 a 0. Este tipo de técnicas nos ayudan a controlar la mente y nos ayudan a respirar para empezar a decir, yo de verdad tengo habilidades excepcionales y puedo alcanzar el éxito como yo me lo proponga. Soy bueno para esto, estoy diseñado para el éxito, yo tengo que lograrlo. Finalmente, te propongo la técnica número 5 y es el anclaje de identidad. ¿En qué consiste el anclaje de identidad? No sustituyas el pensamiento rumiativo que te viene a robar la paz. Más bien, da una declaración de identidad. Si piensas que tú no eres bueno para el arte, di, yo soy artista. Soy el mejor artista. Y es así como comienzo a romper con esa mente saboteadora, con ese tipo de pensamientos rumiativos que vienen a robarme lo que he construido. Estratega. Este espacio para comenzar a fortalecer nuestra mente nos debe llevar justamente a pensar en qué aspectos fundamentales debemos empezar a trabajar. Espero que trabajes con cada una de las herramientas que pudimos conversar en este módulo y disfrutes el proceso de crecimiento. No pienses en que tú estás aquí solamente para alcanzar una meta comercial. Es un objetivo, pero no es el objetivo central. Queremos que tú puedas tener una mente tan grande, tan positiva, que puedas alcanzar el éxito de primera mano, pero un éxito que te llene de satisfacción, que te llene de paz, que te llene de tranquilidad y de pasión poder realizarlo. Cuando yo comienzo a desarrollar el módulo de mentalidad, me doy cuenta de que la percepción que tienen mis clientes hacia mi marca no es solamente lo que ellos perciben a través de mis posts, videos, fotografías, quizá colores o quizá tipografías. Cuando ellos perciben mi marca, se llevan una emoción completa si les gustó o no les gustó. Cuando nosotros empezamos a trabajar la mentalidad,
Debemos empezar a trabajar no solamente la preparación mental de saber cómo afrontar una situación o un problema o una limitación. Debemos empezar a trabajar en qué acciones vamos a tener para crecer. Entonces, cuando alguien llegue con una propuesta diferente que no está en tu radar, no la deseches. Escucha, propón, mide, ajusta y comienza a trabajar con las ideas de los demás. Recuerda que estamos para trabajar en equipo. Recuerda que estamos para crecer en equipo. Recuerda que todos estamos encaminados hacia el mismo éxito. Y es ese el camino que debemos empezar a tomar. Prepara tu mente, prepara tu alma, prepara tu corazón, porque lo que llega a continuación te va a volar la mente y va a ser un proceso y un proyecto que va a lanzar tu marca para poder llegarle a muchas más personas e impactar sus vidas. Pero si hoy no estás preparado a nivel mental para poder adquirir ese proyecto, para poder adquirir esa propuesta, quizá no la veas atractiva. Debes empezar a trabajar de manera sistemática en cada una de las acciones masivas e imperfectas para que comiences a trabajar con fuerza, con vigor, con pasión, con entusiasmo y hagas de tu empresa tu proyecto de vida, lo que más te gusta, lo que te apasiona, por lo que comienzas a levantarte día a día y comienzas a convertir a los demás trabajadores, a los clientes, en unos enamorados de marca. Trabaja con pasión y comienza a desarrollar esa pasión dentro de tu producto, dentro de tu servicio. Comienza a proyectarlo para que todos se lleven la misma emoción que te transmite tu proyecto. Qué bueno que pudiste llegar hasta aquí, estratega. Para mí es un honor poder darte este valor dentro de cada una de las palabras, los ejercicios y cada una de las acciones que pudimos tomar dentro de este módulo. Para mí es gratificante que puedas comenzar a tomar acción con ese tipo de herramientas que pudimos conversar. ¿Qué te sugiero? Te sugiero que comiences a tomar acción y que comiences a enumerar cada una de las herramientas para que las comiences a ejecutar de manera sistemática, para que comiences a trabajar de manera mancomunada y para que puedas empezar a acercarte al éxito que quieres. Quiero ponerte un reto. Quiero que finalizando este módulo, tú vayas a romper esa zona de confort y a partir de este momento cambies el chip que tienes en tu mente y comiences a transformar tus hábitos de vida. A partir de mañana, haz lo que siempre te has pospuesto a hacer. Tiende la cama si no la has tendido. Lava tu plato si no lo lavas con frecuencia. Sal a caminar en la mañana si no lo has logrado. Practica un deporte si así lo quieres. Inscríbete en el gimnasio y rómpela porque este es el momento. Saca ese libro que tienes guardado hace tiempo y comienza a leer 2, 3 páginas diarias. Actúa desde lo personal para que a nivel empresarial puedas proyectar una nueva energía y puedas comenzar a hacer acciones masivas imperfectas. Te das cuenta, estratega, que si trabajas en lo personal, puedes rendir mejor en lo laboral. Lo mismo le pasa a tu equipo. Comienza a trabajar en ellos en lo personal. ¿Qué tal si le preguntas a esa persona que está siempre a tu lado como tu mano derecha qué es lo que más le gusta? Quizá le guste el cine y tenga una hija y tú puedas regalarle un pase doble para visitar el cine el próximo miércoles. ¿Qué tal si comienzas a conocer a tu equipo y comienzas a darles espacios diferentes para que comiencen a crecer de manera sistemática y comiencen a poner sus habilidades en pro del proyecto tuyo? Esta mentalidad de crecimiento y esta energía que nosotros comenzamos a transmitirte, no la puedes dejar morir. Avanza sistemáticamente para que todos los pasos que comiences a avanzar, que comiences a dar día a día, sean metas y sean logros focales para el crecimiento. Estratega, te auguro un buen crecimiento a nivel empresarial.
te auguro un buen éxito a nivel empresarial. Prepara tu mente, tu alma y tu corazón para la propuesta que viene, que será una oferta irresistible hacia el mercado. Aprende a trabajar de manera personal para que proyectes el trabajo a nivel laboral y a nivel grupal. Y así podamos crecer de manera clara y específica y podamos juntos llevarte al éxito. Gracias, estratega, por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo módulo.